Buenas noches, Dios les bendiga, estimados amigos que están conectados en esta hora y también un saludo muy especial a todos los hermanos, a toda la familia cristiana y a todos los hermanos en Cristo en todo lugar donde, donde están conectados a este video. También lo pueden ver en YouTube, eh, pueden buscar en Familia Cristiana Sogamoso, Familia Cristiana Sogamoso en YouTube. Y ahí pueden ver todos los videos que hemos venido predicando. Bien, vamos a comenzar. Entonces, en esta noche continuamos con el estudio de la fe apostólica. ¿Sí? Esta noche vamos a estar viendo lo relacionado con la oración, ¿sí? La proyección de la fe apostólica relacionado con la oración. Eh, entonces vamos a comenzar con una lectura de la palabra del Señor. Precisamente leamos una de las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia, que está en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante. Esta es la oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia en Éfeso y que luego también es comunicada a todas las demás iglesias y en este tiempo para nosotros. Entonces leemos esta palabra, Efesios capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, esta es la oración que el apóstol Pablo hace por los efesios, y pide espíritu de sabiduría y de revelación para cada creyente. Nosotros también debemos de tomar este ejemplo y hacer esta oración. Si nosotros comenzamos a orar esta oración por nuestros pastores, por nuestros familiares, por nuestros hijos, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación, créanme que el resultado va a ser extraordinario. Entonces, les invitamos para que tomen nota de esta oración, Efesios 1:15 al 23. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has concedido en esta hora. Esta oración que el apóstol Pablo oraba de rodillas delante de ti, Padre, por la iglesia, por los creyentes, para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Bendito Dios, ciertamente necesitamos conocerte. Y también necesitamos que tú nos reveles quiénes somos nosotros en Cristo, qué tenemos en Él y qué podemos hacer en Él. Te damos gracias, Padre amado, porque también necesitamos conocer y te pedimos que tú nos reveles, Señor, esa supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos
Padre, ciertamente es algo que necesitamos revelación, saber que en nosotros, en cada creyente, actúa el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que nosotros podamos discernir este poder y utilizarlo para tu gloria, para la exaltación del nombre de Jesús. Padre, gracias, en el nombre precioso de Cristo, amén y amén. Bueno, este es el tema entonces de esta noche, la proyección de la fe apostólica relacionado con la oración. Vamos a algunos versículos de la palabra. Hechos capítulo 4. Vamos a leer aquí en Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Dice la palabra, esta es una de las oraciones que hizo la iglesia primitiva. Es una de las primeras oraciones de la iglesia que se registra aquí en el libro de los Hechos. Y manifiesta la existencia de un problema. Los discípulos comenzaron a predicar y anunciar el nombre de Jesús. Comenzaron a llenar a Jerusalén con la doctrina de Cristo. Y comenzaron a obrar señales y milagros en el nombre de Jesús. Entonces, dice la palabra que fueron amenazados por los principales sacerdotes, por el concilio de Jerusalén. Y se les prohibió predicar la palabra y anunciar el nombre de Jesucristo. Entonces, ese es el problema. El problema es que se le estaba prohibiendo predicar y anunciar el nombre de Jesús. Y ellos vinieron delante de Dios en oración, reunieron a toda la congregación y oraron. Dice Hechos 4, 29 al 31. Perdón que estoy aquí vamos a Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Dice la palabra del Señor que ellos no se detuvieron a orar el problema, sino comenzaron a orar la solución del problema. Primero, pues naturalmente honraron al Señor, comenzaron a honrar al Señor. Y fijémonos lo que ellos oraron. Hechos capítulo 4, pero antes vamos a ir al versículo 23, dice 4:23 en adelante. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos reconocieron la soberanía de Dios en su oración, honraron al Padre, declarando pues que solamente Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora comienzan a orar, continúan su oración orando con la palabra, que es algo muy importante que nosotros también oremos con la palabra de Dios, que mencionemos delante de Dios su palabra, sus promesas. Y ellos dijeron que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces ellos manifiestan, primeramente reconocen la soberanía y la grandeza del Señor, lo exaltan. Luego mencionan algo de la palabra del Señor y referente al problema que ahora enfrentaban. Pero no oran el problema, sino oran la solución. ¿Cuál era el problema?
el problema era que se les prohibía predicar y enseñar el nombre de Jesucristo. Esto está en Hechos 4:18, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bueno, ese era el problema. Nosotros muchas veces nos detenemos a orar el problema, pero ellos no oraron el problema, oraron la solución, ¿sí? El problema era que se les prohibía predicar y anunciar el nombre de Jesús. La solución, ellos que oraron la solución pidiendo, dice el versículo 29, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿sí? El problema era que se les prohibía predicar la palabra. Ellos oraron, fue la solución. Señor, concédenos que con todo denuedo, con todo valor, con toda valentía, hablemos tu palabra. Ahora, se le estaba prohibiendo hablar y predicar en el nombre de Jesús. Entonces dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, aquí entonces nosotros entendemos que la oración debemos ser específicos en lo que oramos, pero también que no debemos de orar el problema, sino la solución, y que debemos de orar con la palabra, así como lo hicieron los discípulos. Ahora dice la palabra, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, la oración fue respondida, el Espíritu Santo se manifestó, allí mostró esa comunión que había del Espíritu Santo con la iglesia. Lo que era con la iglesia era con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se manifestó, en otras palabras, diciendo, lo que es con ustedes es conmigo. Y se manifestó, cayó sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces fue tanto el impacto de la presencia del Espíritu Santo que dice que el lugar donde estaban congregados tembló. La unción estremece las paredes. Gloria sea al Señor. Bueno, el resultado de esa oración fue extraordinario. Dice el versículo 33, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Y también en el capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el versículo 14, Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Gloria sea al Señor. Entonces, esa fue la oración muy específica que se registra aquí en el libro de los Hechos cuando comenzó a haber persecución. Ellos nos dijeron, Señor, mira el problema en que estamos ahora, nos quieren matar, nos están persiguiendo. No se tuvieron en orar el problema, oraron la solución. Concédenos que con todo de nuevo prediquemos tu palabra y anunciemos el nombre de Jesús, y extiende tu mano, Señor, para que en el nombre de tu Santo Hijo se hagan sanidades y prodigios y milagros. Bueno, esa es la oración que también en este tiempo necesitamos continuar haciendo. Señor, conceda a tus siervos que con todo de nuevo prediquemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que en el nombre de Jesús se hagan sanidades y prodigios y milagros. Porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, no solamente es un evangelio que se oye, sino que se ve. Se predica la palabra, se anuncia el nombre de Jesús y se ora por la gente y se ven los milagros. Bueno, continuamos entonces aquí con la oración. Ese es el tema de esta noche, proyección de la fe apostólica en la oración. Ellos oraron, siempre esperando resultados. Por ejemplo, y le dieron a la oración un lugar especial. Hechos 6:4 nos dice
Hechos 6, capítulo 4, dice la palabra que, la iglesia había tenido un crecimiento y la iglesia tenía un servicio de comedor, digamos, de dispensario, o qué le digo, de una alacena comunitaria para ayudar a los huérfanos y a las viudas y a los hermanos que tuviesen necesidad. Y bueno, los apóstoles estaban dedicados también a este ministerio de ayudar a la gente, de distribuirles pues provisiones, pero estaban descuidando la palabra y la oración. Entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 6.3, 6.2. Entonces buscaron a 7 hermanos que fueran llenos del Espíritu Santo para encargarles ese trabajo. Y dice que ellos tomaron la resolución de persistir en la oración y en la palabra. Dice versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces nosotros persistiremos en la oración. La iglesia entonces era una iglesia que oraba, ¿sí? Especialmente también se reunían en el templo. Todavía se podían reunir en el templo, y allí en el templo ellos hacían oración. Precisamente el milagro de la sanidad de un cojo ocurrió porque Pedro y Juan iban al templo a orar a la hora tercera. La hora de la oración, dice Hechos 3.1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esta hora novena equivale a las 3 de la tarde, ¿sí? Porque el día comenzaba a las 6 de la mañana, esa era la hora primera. Entonces la hora novena, que fue la hora en que Jesús murió en la cruz, 3 de la tarde, corresponde a esta hora. Hora novena es 3 de la tarde. Y ellos iban al templo a esa hora. Dice que iban a la oración, ¿sí? Porque esa era la hora de la oración. Y ahí se reunían los creyentes para orar al Señor. Bueno, la iglesia entonces, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba a Dios, que practicaba la oración. En Hechos capítulo 10, versículo 9, Hechos 10, 9, notemos que el apóstol Pedro no solamente oraba en el templo, sino también oraba en diferentes lugares, porque precisamente Jesús dijo que la hora vendría cuando no era en Jerusalén ni en Samaria, donde se adoraría a Dios, sino que se adoraría a Dios en espíritu y en verdad, lo cual significa que independientemente del lugar y del tiempo, se podía adorar a Dios. Y esto es lo que Pedro está haciendo. Hechos 9, versículo... Hechos 10, versículo... Hechos... sí. Dice la escritura que Pedro había subido Hechos 10:10, dice, y tuvo al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía. Mientras le preparaban algo de comer, él no desperdició el tiempo, sino que subió a la azotea y se puso a orar a Dios, ¿sí? Entonces la iglesia practicaba la oración. Los discípulos, los apóstoles y los creyentes practicaban la oración. Subió a orar a la azotea a la hora sexta. Entonces eso está registrado en Hechos 10:9. Bueno, allí tuvo una visión que le dio el Espíritu Santo y bueno, sobre esto no nos vamos a detener porque el tema es exactamente el tema de la oración.
En el 12:5, Hechos 12:5, la palabra del Señor nos dice que Herodes había matado a Jacobo y había puesto a Pedro en la cárcel a fin de sacarle al día siguiente y también darle muerte. Y el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ante las circunstancias, ante los problemas que surgían, ante las amenazas, la iglesia se reunía para orar. Y en este tiempo también debemos nosotros seguir ese ejemplo es decir, practicar la fe apostólica relacionada con la oración y encomendar delante del Señor los asuntos que conciernen a nuestra nación, conciernen a nuestra ciudad, asuntos familiares, asuntos personales, debemos traerlos delante del Señor en oración, porque Dios responde a la oración. Ahora veamos recordemos que el Señor Jesús enseñó acerca de la oración, y esta es, como estamos viendo, la fe apostólica, y la fe apostólica la recibieron los apóstoles directamente de Jesús. Veamos lo que el Señor Jesús enseñó acerca de la oración. Entonces, porque estos son fundamentos para nosotros. En Mateo capítulo, allí en los primeros capítulos del 5 al 8, encontramos el Sermón del Monte. Dentro de ese Sermón del Monte, nosotros encontramos que el Señor, Mateo 6, versículos 5 al 15. Mateo 6, 5 al 15. Ahí nosotros tenemos una orientación sobre la oración. Dice en la palabra del Señor. Esto es Marcos, Mateo 6. Entonces dice la palabra del Señor aquí en Mateo, Jesús y la oración, Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. La oración no tiene en ninguna manera que tener la motivación de mostrarse como personas muy piadosas, mostrar a los demás que somos piadosos y que muy religiosos. No. El Señor dice que cuando hagas oración, pues procura que nadie lo sepa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Notemos, aquí tenemos una instrucción de parte del Señor Jesucristo directamente sobre la oración. Cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que debemos de orar, que la oración va dirigida a nuestro Padre Celestial. No está diciendo aquí que, no está enseñando el Señor que debe de orar a Pedro, que se debe de orar a los santos, que se debe de orar a los muertos, que se debe de orar a las almas del purgatorio. Esas son cosas que están fuera de la palabra, ¿sí? Y que mucha gente las practica. Mucha gente que se va a los cementerios a pedirle a las almas de los muertos. En primer lugar, en el cementerio lo único que hay es tierra, es decir, y huesos. O todavía están algunos cuerpos ahí en proceso de volverse tierra, pero no hay ningún espíritu. Allí no está el espíritu de las personas que murieron. Entonces el Señor está diciendo aquí que la oración va dirigida al Padre. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora,
esto tiene mucho sentido, porque el único ser que es omnipresente es Dios. Entonces, ¿qué significa omnipresente? Que está en todo lugar al mismo tiempo. O sea, nosotros estamos aquí ahora mismo predicando la palabra y Dios está aquí con nosotros. La presencia de Jesús está aquí porque Él prometió que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Así que el Señor está aquí, pero también tú estás allí congregado en tu casa, con tu familia, escuchando la palabra. Ahí está el Señor, ahí está la presencia de Jesús. Y la oración que hagamos, tanto aquí como allá, es una oración que tiene la garantía de ser escuchada. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Él está aquí, está allá y está en todo lugar. Entonces, cuando uno se mete en su cuarto, en su aposento, cierra la puerta y ora, dice la palabra que debemos de orar al Padre y que debemos de orar en el nombre de Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 14, versículos 13 y 14, que si algo pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Notemos, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué? Porque la oración va dirigida al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. No podemos venir ante Jesús, ante Dios el Padre, a pedirle en ningún otro nombre. ¿Sí? Se nos ha enseñado y se le ha enseñado al pueblo a pedir en muchos nombres, pero solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y solamente hay un nombre debajo del cielo en el cual nuestra oración es oída. Ese nombre es el nombre de Jesús. Entonces, les decía que tiene mucho sentido orar al Padre porque Él es omnipresente. Ningún otro ser humano, ninguna otra criatura es omnipresente, ¿sí? Ni siquiera el mismo diablo es omnipresente. No puede estar en todo lugar como lo está Dios, ¿sí? Así que solamente debemos de orar a Dios Padre en el nombre de Jesús. Y nos asiste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía también en nuestras oraciones. Intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Bueno. Entonces, aquí encontramos algo muy interesante y es que toda oración debe estar dirigida al Padre. Repito, no podemos orarle a los muertos, ni a las personas ni a las almas del purgatorio, porque empezando que la Biblia no reconoce sino cielo e infierno, no existe purgatorio. En la Biblia no hay 3 opciones, no hay cielo, infierno y purgatorio. La Biblia tiene solamente 2 opciones: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y si no crees serás condenado, dice la palabra. Entonces, solamente hay 2 lugares, cielo o infierno. Y cuando las personas mueren, van unas al cielo y otras van al infierno. Esa es la realidad y lo que nos enseña la palabra del Señor. Y esa es la fe apostólica, ¿sí? Entonces, la Escritura nos enseña que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y bueno, en cuanto a la oración, entonces siempre recordemos que al orar debemos perdonar. Dice aquí, después del Padre Nuestro que enseñó el Señor Jesús, dice el versículo 14, Mateo 6, 14, porque el versículo 13. El versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es decir, Dios no oye la oración si no nos reconciliamos. Si no estamos a paz con las personas, no podemos esperar que Dios nos escuche. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De nada sirve que usted rece el Padre Nuestro y se vaya a dormir
Y en el Padre Nuestro dices, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si tú no has perdonado, pues entonces Dios no te ha perdonado tampoco. Bueno, eso en cuanto a la oración. Entonces tenemos aquí, veamos algunos, bueno, quería decirles también que mencioné que no se debe de orar a los muertos, que no se debe de orar a los santos, que no se debe orar a María, que no se debe orar a los ángeles, que el único a quien va dirigida la oración es a Dios Padre en el nombre de Jesús. Bueno, entonces quiero también decirles que al orar nosotros debemos ser específicos en nuestras oraciones, ¿sí? Ser concretos en lo que le pedimos al Señor. No hagamos oraciones, digamos, oraciones muy vagas, que muchas veces o que no tenemos una petición clara en nuestro corazón y luego al rato ya no sabemos ni qué fue lo que pedimos a Dios. Aún debemos escribir nuestras oraciones y con la fecha en que hicimos la oración, a fin de que cuando usted reciba la respuesta también escriba ese testimonio, lleve un registro de sus oraciones y de las respuestas que Dios le ha hecho. Entonces, este tema es muy interesante. La iglesia primitiva es una iglesia que practicó la oración, así como el Señor Jesús practicó la oración. Dice que Él se apartaba a lugares desiertos y pasaba la noche orando. La iglesia debe practicar la oración tanto individual como también en forma de comunidad. Qué bueno cuando se hace, cuando la oración se hace, digamos, se hacen jornadas de oración específicamente. Por ejemplo, en este tiempo de COVID-19, no podemos pues, reunirnos, pero sí podemos ponernos de acuerdo a través de este medio y estar orando, orando que el Señor obre y que el Señor erradique completamente ese virus de nuestra nación, que la gente que está contaminada sea sanada y libre de la muerte y que no haya más contagios en nuestro país. Entonces debemos de estar orando por esto. También la Biblia nos enseña que debemos de orar por nuestros gobernantes, ¿sí? Inclusive dice que ante todo, o sea, aunque oramos por muchas cosas, sin embargo, la Escritura dice que oremos ante todo, o sea, primero que inclusive antes de orar por nuestra familia, por nuestras necesidades personales, dice, ante todo, exhorto ante todo, 1 Timoteo 2, 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Notemos que es bueno y agradable delante del Señor orar por las personas que están en el gobierno. Bueno, a veces no son las personas que de pronto por las cuales votamos. Sin embargo, nosotros debemos ser obedientes a la palabra y encomendar a las personas que están en el gobierno, orar por ellos y que el Señor les guíe, que el Señor les dirija, que ellos conozcan también la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque pues las personas que están en eminencia en nuestro país, que están en el gobierno, pues siempre tienen esa tentación de la corrupción y la gran mayoría ceden a la tentación de la corrupción y por eso y se aprueban leyes también injustas y se procede a aprobar cosas que van aún en contra de la palabra de Dios por parte de los magistrados. Entonces, en las altas cortes
en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, muchas veces lo que se aprueba allí va en contra de la ley natural y de la ley divina. Entonces, que el Señor dé sabiduría. El Señor dice aquí que ore por las autoridades, por los que están en eminencia. Bueno, este es entonces uno de los motivos para orar también por nuestra nación, que el Evangelio se dice que el reino de Dios se extienda en nuestra nación, que el Señor nos guarde de tener conflictos armados y zonas donde no se pueda entrar con libertad a predicar el Evangelio, que el Señor nos guarde y que haya libertad en todo lugar de nuestra nación para predicar la palabra, porque actualmente hay lugares donde los pastores, predicadores son objetivo militar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros oremos para que haya libertad en toda nuestra nación para predicar el reino de Dios, anunciar el nombre de Jesús. También la Escritura dice en Tesalonicenses, dice que debemos de orar sin cesar, ¿sí? Orar sin cesar es uno de las palabras que nos dice el apóstol aquí en Tesalonicenses. Bueno, no tengo la cita, pero sí sé que dice orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Bueno, aquí está. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Entonces, debemos de orar al Señor, dice orar sin cesar, estemos orando. Una de las formas de orar sin cesar es también practicar la oración en otras lenguas. Los que creemos en esta fe apostólica sabemos que el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos y que nos faculta el Espíritu Santo para hablar en otros idiomas. Y en esos idiomas desconocidos nosotros oramos al Señor. El apóstol Pablo decía, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que esta es una práctica apostólica también, el orar en lenguas. Y si usted no lo practica, pues yo le invito, y el Espíritu Santo nos está guiando en estas predicaciones, para que retomemos estos principios de fe apostólica y nosotros sigamos los pasos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, en todo lo que ellos hicieron y cómo vivieron su fe y la practicaron, cómo anunciaron el nombre de Jesús, cómo se unían en oración. Por ejemplo, cuando Pedro estuvo en la cárcel y lo iban a matar, entonces toda la iglesia oró por él y el Señor envió un ángel y lo libró de la muerte. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, quiero decirle entonces algunos pasitos también sobre la oración. Primero, sea específico con sus oraciones que hace al Señor. O sea, tenga un objetivo muy claro, muy definido, ¿sí? A veces tenemos un deseo en nuestro corazón, pues expresemos ese deseo en forma concreta y clara delante del Señor, en forma específica, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Ana tenía un deseo muy vivo en su corazón, el deseo de tener un hijo. Ella era una mujer estéril. Entonces ella oró, vino al Señor y oró con un objetivo muy claro, ¿sí? Señor, concede a tu sierva un hijo varón, ¿sí? Entonces, una petición específica, un deseo vivo en el corazón, ¿sí? Entonces, concede a tu sierva un hijo varón. Segundo, hay que orar delante del Señor hasta que venga
esa convicción de que Dios ha oído nuestra oración y que tenemos la respuesta, de que ciertamente en nuestro espíritu tenemos la convicción de que Dios nos ha concedido lo que le hemos pedido. Y tercero, pues entonces comenzar, una vez que tenga la seguridad en tu corazón de que Dios te oyó, entonces comienza a declararlo, a hablar de ello, a darlo por hecho, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces esto nos ayuda también en nuestras oraciones. Y acostumbrémonos a orar en nuestro trabajo, antes de iniciar el trabajo. Señor, gracias por este trabajo. Gracias, Señor, por este negocio que tú me diste. Señor, comienzo estas labores en tu nombre y yo declaro que tu bendición está conmigo, tu favor está conmigo, tu gracia me acompaña y que me va bien en este día en el nombre de Jesús. ¿Sí? Declare esa palabra. Ore y bendiga al Señor. Entonces, esto es lo que hacía la iglesia apostólica, una iglesia que oraba al Señor y que apartaba también días de ayuno y oración. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo indicó acerca del primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, dice que estaban allí orando varios apóstoles y creyentes y el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y los comisionó para que fuesen a hacer el primer viaje misionero. Pero entonces notemos que la oración también tiene que tener esa interacción, esa respuesta con Dios, ¿sí? Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Hay que darle lugar en la oración a que el Espíritu Santo nos hable. Bien, entonces podemos orar en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier lugar. Dios está con nosotros y precisamente esa es la bendición de orar al Padre en el nombre de Jesús en cualquier lugar, porque Él vive en nuestro corazón, ¿sí? Somos el templo de Dios y este templo debe de tener oración continua. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, nosotros somos una casa de oración y como creyente debemos estar orando, poniendo delante del Señor las circunstancias que hay en nuestra familia, que hay en la empresa, en el trabajo, que hay en la ciudad, que hay en la nación. Entonces debemos de orar, poner todas estas cosas delante del Señor. Bueno, gracias a Dios por todos los que han buscado ha pedido al Padre el bautismo del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Yo les animo a que estén hablando, orando en otras lenguas. Permitan que el Espíritu de Dios interceda por ustedes. Y esto ocurre cuando oramos en otras lenguas. Es decir, hay creyentes que no han tenido esa enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, y entonces se están perdiendo algo glorioso, pero está dispuesto para nosotros. Para nosotros es la promesa. Entonces, gracias a Dios por los que oran en otras lenguas. No dejen de hacerlo, practíquenlo continuamente, alaben al Señor en otras lenguas, es muy importante. Bueno, hermano, entonces llegamos aquí. Hay muchos otros temas sobre la oración, pero para terminar les digo que les recomiendo escriban estas dos oraciones, Efesios 1, 15 al 23 y Efesios 3, 14 al 21. Son dos oraciones que hace el apóstol Pablo por la iglesia, por los creyentes, y que nosotros debemos estar continuamente haciendo. Si usted es juicioso y ora, pidiendo espíritu, sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, pues el Espíritu Santo le va a dar entendimiento, sabiduría en la palabra, vas a conocer más a Dios, vas a
la palabra te va a ser iluminada por el Espíritu Santo y vas a tener sabiduría, sabiduría espiritual. Entonces, Efesios 1, 15 al 23. Dice, también debemos pedir que en esa misma oración, que nosotros conozcamos la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. Si nosotros realmente tuviésemos esa revelación, cada creyente tuviese esta revelación, pues cada creyente estaríamos obrando en esos ministerios que vemos hoy en día, que consideramos en grandes hombres de Dios, pero no es que sean grandes hombres de Dios, sino que sencillamente son creyentes que los vemos grandes, sencillamente porque son hombres y mujeres que le han creído a Dios y que saben que en ellos actúa el poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo utilizan. Y eso está dispuesto para nosotros también. Si usted comienza a orar por enfermos, comienza a dar testimonio de Jesús, le cuenta lo que cómo Dios transformó, liberó su vida de ataduras a otras personas y ora por ellos y les invita a recibir a Cristo, usted es un ganador de almas y Dios va a obrar señales, prodigios, maravillas a través de su vida. Así que esta es la sencillez de la palabra y eso fue lo que hicieron los creyentes. Mire, quienes evangelizaron al mundo, realmente la mayoría de los que evangelizaron el mundo eran creyentes, no apóstoles, sino creyentes comunes y corrientes, ¿sí? Los cuales fueron por muchas ciudades, llegaron hasta Antioquía y allí predicaron la palabra, y luego los apóstoles se enteraban de esas situaciones. Notemos que no fueron los apóstoles que llevaron la mayor parte del evangelio a otros lugares, sino los creyentes. Así que esta es revelación de la palabra y es también la práctica de la fe apostólica para nosotros. Bien, entonces oren también por los pastores, que el apóstol Pablo decía, oren por mí, ¿sí? Para que me sea dada palabra, para predicar. Y entonces también debemos de estar orando por nuestros pastores, orando por los hermanos en la congregación. Y bueno, llegamos aquí al final de esta enseñanza sobre la fe apostólica. Recuerden que estamos haciendo un estudio sobre la fe apostólica y estamos viendo la proyección de la fe apostólica en diferentes ámbitos. Entonces ya hemos visto sobre la comunión, sobre la oración, y sobre la santidad. Entonces todas estas cosas son muy importantes. Seguiremos entonces viendo estos temas de la fe apostólica para que usted se edifique. Bien, Padre, te damos gracias porque tú nos has concedido en esta hora meditar, oh Dios, sobre la necesidad de la oración. Y es nuestra manera, Señor, de estar en una continua comunión contigo, Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, cuando en nuestro corazón estamos siempre meditando y orando. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza y que quede grabada en cada corazón, que, Señor, cada creyente sepa que es importante para su vida espiritual, para su edificación, el orar. Jesús nos dio testimonio, nos dio ejemplo al apartarse y orar por horas delante del Padre Celestial. Y nosotros también debemos de tener una inclinación en nuestro corazón para orar. Señor Jesús, tú nos dijiste que la mies es mucha, los obreros son pocos y nos recomendó que orásemos para que Dios envíe obreros a la mies. Y Padre, ciertamente en este tiempo hay más gente en el mundo, como nunca antes ha habido. Y Señor, la cosecha es muy grande, la necesidad es muy grande. Te pedimos, Señor, que tú levantes, Señor, a los creyentes, a nosotros, nos uses para estar anunciando el nombre de Jesucristo, llevando el Evangelio a toda criatura, porque, Señor,
solamente nos tienen a nosotros. Tú no enviaste ángeles a predicar el Evangelio. Tú enviaste hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para hacer esta tarea, y es a nosotros. A nosotros nos corresponde este privilegio de anunciar a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo, aleluya, amén y amén. Bueno, entonces vamos a saludar a los hermanos y luego si hay algunas peticiones que vamos a estar orando. Saludamos a Samuel Celis Rincón, a Liliana Pava Garzón, que también tiene allí la cita de Efesios 1, 15 al 23, que fue la cita que mencionamos. También saludamos a Marina Molano. Ella dice gloria a Dios por el pastor David y su familia. Gracias. También saludamos a Marina Ovalle. Ella escribe aquí, ora en cualquier lugar. Amén. Marina Molano, yo oro en lenguas. Se me va aquí en los avisos. Bueno, Marina Ovalle dice ora a toda hora. Marina Molano, las 24 horas de oración por personas desde nuestras casas. Bueno, ciertamente la oración, yo creo que no cesa de subir oración delante de Dios de todas las naciones, pueblos y lenguas a donde ha llegado el Evangelio. Yo sé que hay un incremento de oración, especialmente los fines de semana también. Se incrementa la oración, las veladas de oración, y sube esa oración delante del Señor. Entonces, dice Marina Molano, Pastor David, hagamos cadena de oración continua, dividiéndonos por horas. Se hace un listado de nombres por continuidad. Bueno, ese es un pensamiento bonito y sí. Lo importante es digamos, tener esa disposición y comprometernos a orar, a escoger una determinada hora para estar orando al Señor. Así que usted puede de una vez tomar allí, hermano, una decisión de orar a determinada hora específicamente por nuestro país y que el Señor quite este COVID-19 de nuestra tierra y que el Señor obre en nuestro gobierno para que tome medidas sabias para controlar esta situación también, para mejorar la economía. Saludamos a Hilda Perdomo Coronado, a Marta Inés Gómez Chaparro, a Hilda Perdomo Coronado, a Leida Ramírez Carranza, a Luz Amanda Hernández, a Evelyn Bernal, a Oscar Bernal también, mi sobrino allí en Canadá. Saludamos a Trinidad Celia Rincón, a Lina Magdalena Soto Perdomo. El Señor le bendiga. Álvaro Barragán, siempre constante ahí, escuchando la palabra. Nubia Betancourt también. Ruth Marina Montoya, ya les saludamos. Un abrazo afectuoso para todos. Gracias, hermana Ruth Marina. También saludamos a Gladys Pérez Vera, a María Nayibe Velandia, a Alejandra Biasús Sandoval también. Entonces, bueno, no sé si haya más saludos por aquí. Entonces, a todos los que se han conectado y a todos los que van a ver la reproducción de este video, también queremos invitarle a que entre a la página en YouTube. En YouTube estamos pasando los mensajes, entonces suscríbase allí al canal de YouTube. Necesitamos completar 1000 personas para poder transmitir en vivo también por YouTube.
Entonces, por favor, busque Iglesia Centro Familia, no, perdón, busque en YouTube Familia Cristiana Sogamoso, Familia Cristiana Sogamoso, y ahí encuentra usted todas las predicaciones desde un comienzo están allí en YouTube. Entonces usted puede compartirlas también, darle me gusta y suscribirse al canal para que podamos transmitir en directo. También todas estas predicaciones las puede usted estar compartiendo ahí con sus amigos en Facebook. Entre a Familia Cristiana, a Iglesia Centro Familia Cristiana, ¿sí? Por Face es Iglesia Centro Familia Cristiana, ¿sí? Ahí en la lupita, se marca lupita, luego Iglesia Centro Familia Cristiana y ahí aparece la página de la iglesia. Bueno, hermanos, entonces no olviden la recomendación de estar compartiendo, porque también a través de compartir hacemos evangelización. Bien, llegamos entonces al final de esta transmisión y que Dios les bendiga grandemente y estén compartiendo con amigos, con familiares estos videos. En el nombre de Jesús. Bueno, buenas noches.